Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar, Plagas en tiempos de COVID. Le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, Erika Beltrán López. Ella es ingeniera agrónoma con especialidad en parasitología agrícola, egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo. También tiene una maestría y tesis enfocada en el manejo integrado de plagas urbanas, una maestría en entomología y acarología del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Actualmente, en los últimos 2 años, se desempeña como gerente nacional de ventas de Umberur. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Erika. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Gracias a todos, muchísimas gracias. A Alfonso y a las personas de ANARIA por haberme invitado a dar esta conferencia. Muchísimas gracias y también gracias a todos los que están conectados por su tiempo y esperemos que esta capacitación sea de utilidad para ustedes. Bueno, pues bienvenidos todos a esta capacitación. Les damos la bienvenida. Y pues bueno, antes que nada quiero comentarles de dónde vengo. Vengo de una empresa que se llama Versa. Esa empresa es una empresa que elabora plaguicidas para la protección de cultivos y también otros productos que vamos a ver a continuación. Esta empresa está ubicada en Torreón, Coahuila. Lo que ustedes ven ahí es la planta donde formulan algunos plaguicidas en presentación de sólidos. Es una empresa que está cumpliendo 40 años de existencia en México y de comercializar sus productos aquí en nuestro país. Como todas las empresas, bueno, pues nos regimos por una serie de normas, en este caso valores, para todo tipo de actividad que hacemos dentro de nuestro trabajo. Y uno de ellos es responsabilidad, el servicio, liderazgo, integridad y mesura. Para que conozcan un poquito, Versa es una empresa que tiene 6 unidades de negocio. La primera y la más grande de ellas es la de protección de cultivos, donde se elaboran y formulan fungicidas, insecticidas, bactericidas. También tenemos una línea biorracional donde utilizamos organismos naturales para control de algunas plagas. Esa parte está muy interesante por el tema de cuidar la naturaleza. El tema de nutrición, también tenemos algunos organismos que ayudan a las plantas a absorber mejor los nutrientes del suelo y también tenemos esa división de nutrición. Igualmente producimos semillas para venta, que es prácticamente cereales, y su finalidad es para forraje y alimentación para ganado principalmente. Tenemos también el área de maquila, donde formulamos, acondicionamos, envasamos y etiquetamos productos de otras empresas, tanto nacionales como extranjeras. Y bueno, la línea que yo represento, la unidad estratégica que yo represento es la línea urbana, donde formulamos y fabricamos insecticidas para el control de plagas en ambientes urbanos específicamente. Hay que aclarar que los insecticidas agrícolas o plaguicidas agrícolas son diferentes a los plaguicidas que se utilizan en las áreas urbanas. De hecho, tienen un registro diferente. Entonces, hay una diferencia interesante y que se debe de tomar en cuenta entre lo agrícola y lo urbano. Bueno, pues nuestra línea es Verur, que precisamente es sobre protección ambiental en áreas urbanas.
Y bueno, ya me presentaron, ya me hicieron el favor de presentarme, entonces nada más vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Bueno, los acuerdos que tenemos para hoy, bueno, vamos a tratar de que esto fluya rápido, así que yo espero dejar las preguntas, si es que hay algunas preguntas, para el final de la capacitación. Entonces, lo pueden escribir al chat también y al final dejamos un espacio para ello. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es el control de plagas en tiempos de COVID. Vamos a ver por qué son importantes las plagas, por qué es importante controlarlas y cómo es que se relacionan con el COVID. Bueno, también comentarles el objetivo, que es entender precisamente la importancia que tiene el control de plagas en estos tiempos de coronavirus, ya que retoman una importancia muy especial este tema de control de plagas, al igual que otros conceptos como es la desinfección. Entonces vamos a hablar de un poquito de ambas cosas, pero nos vamos a enfocar al control de plagas específicamente en ambientes urbanos. Bueno, pues primero hay que entender algunos conceptos básicos, ¿no? Para poder contextualizar y tener más claro toda la información que viene posterior. Entonces, lo primero que tenemos que saber y que nos quede claro es precisamente qué es una plaga. Bueno, pues según las directrices emanadas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en 2014, se refiere a todas aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y bienestar humano. Se representa uno de los elementos básicos de carácter preventivo, ligado obviamente a las políticas de salud pública y saneamiento. Esto quiere decir que son organismos que nos causan daño. Puede ser un daño a estructuras, un daño a la salud, un daño a nuestros, en este caso a nuestros alimentos porque los contaminen. Hay diferentes tipos de daños, pero lo más importante y el motivo por el cual se deben de controlar las plagas es por un tema prácticamente de salud. Y a eso pues se le conoce como desinsectación. Tenemos también la parte de desratización, porque los insectos o los artrópodos y los roedores están contemplados como plagas, entre otras que hay también, por ejemplo, las aves, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más en el tema de roedores y en el tema de insectos o artrópodos. Vamos también a hablar de otro concepto que ya se ha hecho un poco común en estos últimos 3, 4 meses que llevamos de confinamiento y de pandemia, ¿no? Pues entender también que es un patógeno, que no es lo mismo que una plaga. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Un patógeno en infectología se refiere, pato significa dolencia o afección y geno de generar o producir. Patógeno significa algo que produce una afección o una dolencia o una enfermedad, para acabar pronto, ¿no? Es un microorganismo capaz de producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea animal o vegetal. Los microorganismos o agentes descritos como patógenos son las bacterias, los protozoos, los hongos, los virus, los viroides y los priones. Entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre una plaga y un patógeno? Bueno, la plaga es un organismo que se compone de órganos.
En el caso de los patógenos son microorganismos y generalmente son unicelulares como las bacterias. O incluso ni siquiera llegan a ser células, como es el caso de los virus, que son solamente proteína cubierta por lípidos. Entonces, esa es la diferencia entre, digamos, un patógeno y una plaga, ¿no? Aunque en en algún contexto plaga se le llega a llamar también, incluso incluir las enfermedades dentro de las plagas, ¿no? Y bueno, solamente hay que diferenciar entre qué es un patógeno y qué es un organismo plaga como tal. Y en este caso, digamos, el hecho de eliminarlos se le llama desinfección. En el caso de eliminar a los insectos se llama desinsectación y en el caso de eliminar a los roedores se le llama desratización. O es un concepto que de repente se utiliza. Otro concepto básico y muy importante en el tema de cuando hablamos de plagas, de organismos plaga, es también entender lo que es el concepto de vector. ¿Qué es un vector y cómo se define? Bueno, pues un vector es un artrópodo. Entiéndase que artrópodos son insectos, son arácnidos y otro tipo de animales, ¿no? Animalitos que incluye la clase artrópoda, capaz de transmitir un patógeno a un hospedero vertebrado. ¿Esto qué quiere decir? Es de un insecto o de un arácnido o de un artrópodo a un vertebrado, que son organismos diferentes. Y bueno, el hospedero en este caso es el intermediario. Es, digamos, donde se hospeda, valga la redundancia, el virus, la bacteria o el tripanosoma. En el caso, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla, el insecto que ustedes están viendo es un redúvido. Este insecto es el responsable de transmitir el mal de Chagas, que es ocasionado por un tripanosoma que se llama Trypanosoma cruzi. Y es una enfermedad en México de salud, de importancia en salud pública. Está muy distribuido en la parte de Morelos y centro del país, y bueno, también en el sureste. Y es una situación interesante porque el mal de Chagas es una enfermedad mortal. Sin embargo, no es una enfermedad en la que te provoque la muerte de manera rápida, sino el proceso es muy lento y como no da muchos síntomas de inicio, mucha gente muere sin saber que murió por mal de Chagas. Hay un daño interno en los órganos, sobre todo hígado y riñón, pero al final la gente muere, ¿no? Digamos, dependiendo en qué edad se hayan contaminado del virus, pues puede reducir su calidad de vida y también su tiempo de vida, este tipo de enfermedad. Bueno, como introducción, el término plaga lo hemos escuchado desde chiquitos, seguramente para los que son católicos que iban a la iglesia, bueno, pues seguramente les platicaron la historia de las 10 plagas de Egipto, ¿no? En el libro 2 de la Sagrada Biblia, que es el Éxodo. Entonces, pues desde inicios del hombre, desde que existimos, las plagas han sido una calamidad para nosotros. Y bueno, ellas estaban incluso antes que nosotros, ¿no? Que nosotros existiéramos. Las cucarachas y otro tipo de insectos estaban antes de que el hombre habitara la tierra. Sin embargo, pues a partir de que llegamos a la tierra, bueno, pues atrajimos, por así decirlo, insectos u otro tipo de organismos, en este caso patógenos, que si lo vemos desde el punto de vista biológico, bueno, pues su función es precisamente controlar la población de otras especies, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el hombre desde que llegó a la Tierra, pues se dedicó a colonizarla y a ser prácticamente el centro, ¿no? del mundo. Entonces, para el hombre, para nosotros, pues básicamente todo lo que nos hace daño es algo malo, por decirlo así, ¿no? Entonces,
como les decía, desde tiempos bíblicos, pues se habla de las plagas, ¿no? Y ahí curiosamente es lo que les digo, es que engloba tanto insectos como enfermedades, ¿no? Y no solamente directamente al humano, sino también a cultivos y también a los animales que nos alimentan. Entonces, por eso es que también tienen mucha relevancia. En el caso de esto que conocemos como las 10 plagas de Egipto, bueno, pues primero la primera plaga fue pues que se convirtió el río Nilo en sangre. Eso creó muchas situaciones de mala higiene porque murieron muchos peces. Entonces se llenó, también hubo una invasión de ranas, ¿no? Que también fue un tema ahí interesante. Fue también una plaga de piojos que tuvieron, que los azotaron. Luego una plaga de moscas. Luego la peste del ganado, se empezó a morir todo el ganado, ya no tenían que comer. También hubo un patógeno, seguramente una enfermedad que provocaba úlceras, granizo. Bueno, también se les conocía como plagas eh, a los eventos naturales que causaban daños, en este caso a los cultivos, ¿no? Y a los animales de granja. La número 8, pues langostas y chapulines, que evidentemente son insectos que arrasaron con los cultivos de estas personas. Después vino una parte de oscuridad y tinieblas y finalmente muerte de los primogénitos, que seguramente fue una enfermedad que obviamente los niños son más vulnerables. Entonces ahí nos podemos dar cuenta desde antes de Cristo, desde hace mucho tiempo, las plagas siempre han sido parte de nuestra vida y también han sido de relevancia por las pérdidas que generan y también por el riesgo latente para nuestra salud. Bueno, ¿por qué es importante el control de las plagas urbanas, rurales o donde estemos nosotros en el hombre en la tierra, en el lugar donde estemos? ¿Por qué es importante? Bueno, ya vimos el tema de lo de Egipto, ¿no? Pero ya para ser más claros y específicos, es importante el control de plagas porque transmiten enfermedades. Ese es el punto más importante del por qué se deben de controlar, por qué se deben de excluir, por qué se deben de eliminar de los lugares donde estamos nosotros o nuestros alimentos o nuestros animales. Eh, Otra de las cosas es, pues, contaminan el alimento. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo lo hacen. Se alimentan de sangre. ¿A quién no le ha picado un mosquito? Y se ha alimentado de nuestra sangre. Y además transmiten enfermedades. Destruyen estructuras, por ejemplo, los roedores son animalitos muy destructivos, roen, como su nombre lo dice, cables eléctricos, tubería incluso de acero, porque sus dientes son un poquito más en la escala de Mohs de dureza, más duros o más fuertes que el mismo acero. Entonces, del fierro, perdón. Entonces, pues son animales también muy destructivos, las termitas igualmente. Y obviamente, pues también hay plagas que son venenosas, como los arácnidos, principalmente si hablamos de alacranes o si hablamos de arañas como la araña reclusa o la viuda negra, que su mordedura puede ser mortal, ¿no? Tanto de alacranes como de arañas, y porque son molestas, ¿no? A nadie le gusta que le ande volando moscas alrededor o verlas de repente caminando cerca de su plato las hormigas. Entonces, otra de las cosas, pues obviamente lo más dramático, ¿no? Como les decía, es que pueden causar la muerte, directa o indirectamente. Bueno, seguimos con el tema del peligro de muerte. No es por alarmarlos, ¿verdad? Pero tenemos de verdad, no solamente es el COVID, ahorita obviamente estamos todos muy enfocados al tema de COVID, pero no hay que olvidar que hay otro tipo de enfermedades que también fallecen muchas personas a consecuencia de ellos y que las plagas, además, están súper implicadas en eso. Entonces, si alguna vez se han preguntado
¿Quién es el mayor asesino de la historia? ¿Quién ha matado más seres humanos en la faz de la Tierra? La respuesta quizá les sorprenda, más de lo que se imaginan. Vayan pensando, como que puede ser el, el peor asesino del hombre. Pues la guerra, ¿no? Podría ser. El hambre, que también mueren muchísimos niños y mucha gente de hambre. Muere mucha gente también en las guerras. Hitler, ¿cuánta gente mató en los centros de concentración? Pero no, no es la guerra, tampoco es el hambre y ni siquiera Hitler. El mayor asesino del hombre o el que ha matado más personas en nuestra historia, en la de la humanidad, son los mosquitos, precisamente. Son los mosquitos y ahorita vamos a ver por qué. Si se fijan en esta fotografía, que ya tiene tiempo, no es muy actual, pero esto con el tiempo se va más o menos nada más incrementando los números a lo mejor o manteniéndose constantes, pero para que se den una idea que un tiburón tan amenazador que se ve, tantas películas que han sacado sobre los tiburones que son muy peligrosos, bueno, pues solamente matan alrededor de 10 o 20 personas al año. Los lobos, que ya cada vez hay menos, por cierto, también llegan a asesinar personas, pero en baja escala. Los elefantes también, los que quedan, ¿no? También de repente se sienten amenazados, atacan a las personas y hay mortalidad. Los leones también, por supuesto, los hipopótamos, los cocodrilos, ¿no? Sobre todo en las zonas pantanosas y de manglar, como es el caso de Cancún, que ha habido ataques de este tipo de animales a los turistas. Miren, ya empezamos a avanzar un poquito, ya nos encontramos a organismos más pequeños, como son las lombrices, ¿no? En este caso las ascariasis, que son también causan muerte, ¿no? En este caso también los caracoles, ¿no? Hay algunos que son venenosos y hay mortalidad. Y lo que les comentaba, las chinches redúvidas que vimos por el tema del mal de Chagas, aquí están, son 10,000 personas que llegan a morir por año a raíz del mal de Chagas. La mosca tsetse, que es una mosca que transmite una enfermedad, también muere alrededor de 10,000 personas al año por esta mosca, esta enfermedad. Los perros, curiosamente, que es el mejor amigo del hombre, miren dónde está posicionado. Alrededor de 25,000 personas llegan a ser asesinadas, por así decirlo, llegan a morir por ataque de perros. Obviamente, pues hay que tomar eso en cuenta para reflexionar. Las víboras también, que son venenosas, también tienen su numerito. El mismo hombre, no podíamos dejar de estar allí, ¿no? El mismo hombre también es depredador de sí mismo con el tema de las guerras, con el tema de muchas cosas, ¿no? Sociales y políticas. Pero aquí lo interesante de todo es que un insecto o un organismo tan pequeño que mide menos o 1 centímetro de tamaño, ¿no? Es el asesino más grande en el mundo para el ser humano. Y que cobra la vida de 725,000 personas aproximadamente cada año. Y una de las enfermedades asociadas precisamente a los mosquitos o los mosquitos asociados a esta enfermedad es la malaria. Los mosquitos pues son transmisores, son vectores, lo que habíamos dicho de un artrópodo a un vertebrado, que en este caso es un mosquito a un humano. Pues se considera el asesino más peligroso del mundo. Aproximadamente muere
1 millón de personas cada año. En esta cifra es un poquito más actual que la anterior por esta enfermedad. Entonces, pues cada año es lo mismo, muere y muere. O sea, ¿cuántos años llevamos con estos mosquitos? Entonces, si hacen las cuentas y se van a muchos años atrás, pues ha muerto muchísima gente por esta enfermedad. En África, para que se den una idea, cada 20 segundos muere un niño por esta enfermedad, por malaria. Y ustedes dicen, ¿y el COVID? Bueno, vamos a hablar también del COVID más adelante, pero quiero que sepan que tengan en cuenta que hay otras enfermedades que las traemos desde hace mucho tiempo, que no son nuevas, que nos han acompañado desde siempre y que, bueno, no se han convertido en una pandemia por la forma en que se transmite, que tiene que haber un vector, ¿no? A diferencia del COVID, que se transmite por contacto, ¿no? Y nosotros somos seres sociales y tenemos que vivir en sociedad, ¿no? Y estar en contacto. Entonces, eso hace también que el COVID ahorita tenga esa relevancia que tiene, la forma de transmisión. Otra de las enfermedades también importantes y que los mosquitos son digamos, pues protagonistas en la transmisión de esta enfermedad es el dengue. El dengue amenaza a más de 2.500 millones de personas en regiones tropicales y subtropicales. Nuestro país tiene muchas zonas tropicales y subtropicales. Básicamente toda la zona costera de nuestro país tiene problemas de mosquito Aedes aegypti, que es el responsable de transmitir esta enfermedad, y obviamente cada año, en épocas de lluvias y en época que se disparan las poblaciones de mosquitos, hay casos de dengue. Anualmente existen 50 millones de casos, ocasionando la muerte alrededor de 20,000 personas. Afortunadamente, el dengue no es tan mortal como la malaria, porque hay dos tipos de dengue. Está el dengue clásico y el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es el que provoca muerte en personas si no son hospitalizadas y si no son atendidas de manera adecuada. Y el COVID, bueno, vamos a ver el COVID, pero más adelante, porque todavía no terminamos con las enfermedades asociadas a los insectos. Bueno, los mosquitos pertenecen a la clase insecta, al orden Diptera. Existen 100,000 especies diferentes, tienen 3 pares de patas, ojos compuestos grandes. Digamos, una de sus características es que los ojos son tan grandes que se juntan casi entre ellos y se tocan, de repente pareciera que se tocan. Tienen un par de alas bien desarrolladas, un aparato bucal picador succionador, que es el que usan para extraer sangre de nuestro cuerpo. Tienen una excelente técnica de vuelo. Quienes han intentado matar a un mosquito y en varias ocasiones se les ha escapado? Bueno, pues es por eso, porque tienen una muy buena técnica de vuelo y una capacidad reproductiva alta. Esa es otra de las características que tienen en general todas las plagas. La capacidad reproductiva alta, de tal manera que las poblaciones se disparan y por el número o porque así se le conoce plaga, siempre lo relacionamos a un número muy grande. Sin embargo, en el tema de las plagas urbanas, con la presencia de un solo organismo es suficiente para nosotros considerarlo plaga. A veces ni siquiera un organismo, con una parte de ese organismo, una patita, una antena, unos chocolates, ¿no? Que están abriendo, que encuentren una patita ahí de cucaracha, pues ya, o sea, es algo grave, ¿no? Porque está contaminando alimentos y ya alimento que está directamente hacia el cliente final, al que lo va a consumir. Entonces, esto pues genera mucho el tema de importancia del control de plagas, donde se elaboran los alimentos, donde se procesan, no nada más en las casas de habitación, no nada más en los hospitales, no nada más en los hoteles, sino también en la industria alimentaria, que es donde se procesan los alimentos. Y todo tiene que ver con el tema de inocuidad también, porque hay contaminación. Por un lado son las enfermedades y por otro lado es la contaminación. Ahorita estamos viendo el tema de las enfermedades. Entonces tenemos 3 géneros de mosquitos peligrosos, ¿no? O que son vectores, o sea, transmisores de enfermedades. De mosquito a vertebrados. El anófeles.
Es muy activo al amanecer, en el ocaso, y es el que transmite la malaria. Este animalito es el gran asesino. Está Culex también, que transmite la fiebre del Nilo, que es otro tipo de enfermedad. También tenemos Aedes, que es prácticamente es el que tenemos en México y es el que tenemos que estar constantemente todos los años controlándolo para evitar que los casos de dengue se disparen, porque dengue siempre, cada año hay. No recuerdo que haya un año que digan que no hay dengue, no nos salvamos, ¿no? Este mosquito transmite varios virus: fiebre del Nilo, fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya. Hace varios años en México, sobre todo en la zona del sureste, solamente nos teníamos que preocupar por dengue, pero de 2013 para acá empezamos a escuchar la palabra chikungunya, porque empezó a entrar ese virus también a México y entonces ya nada más nos teníamos que cuidar de dengue. Ahora también nos teníamos que cuidar de chikungunya. Y todavía ni siquiera terminábamos de pronunciar bien chikungunya cuando nos damos cuenta que ya tenemos otra enfermedad que se llama Zika. Entonces, para que se den una idea de la importancia que tienen los insectos o las plagas y la relación que tienen con las enfermedades. Miren, aquí vemos un mosquito, Aedes. Es el proceso de cómo transmite el virus. Succiona sangre de un huésped enfermo, ¿no? Adquiere el virus se mantiene en su cuerpo, después se va a volar, y cuando encuentra a otra persona, lo pica, y como ya va en su cuerpo el virus, al momento de picarlo, ellos inyectan anticoagulantes y enzimas para que la sangre no se coagule y pueda succionar de manera fácil, ¿no?, la sangre. Entonces, cuando hace esa inyección de anticoagulante y anestesia también, va un poquito de anestesia, ¿no? Inocula en la persona el virus. Y esto sucede para Zika, sucede para dengue y sucede para chikungunya. Y lo mismo es para las otras enfermedades como malaria y fiebre del Nilo, por ejemplo. Es nada más que son otros mosquitos los que lo transmiten. Para el caso de Aedes aegypti es dengue, chikungunya y Zika. Y aquí podemos ver en estas fotos de a un lado los virus. El que está moviéndose ese es el virus del dengue, así se ve. El que está abajo es el virus de Zika, y el que está en naranjita con otros colores es el virus del chikungunya. Este tipo de virus se les llama arbovirus y son los que transmiten los mosquitos, en este caso Aedes aegypti. Y es las enfermedades que tenemos aquí en México. Por eso es que estamos hablando un poquito más de ellas. Las otras no las consideramos porque no están presentes y nos representan mucho riesgo para nuestro país o en nuestro país. De las que sí y de las que ya tenemos y cada año se van a estar presentando más o menos es el dengue. Ahí vienen los síntomas: mareo, dolor retroocular, manchas rojas, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, debilidad, pérdida de peso en algunos casos, obviamente fiebres altas. Los virus siempre van a producir fiebres altas. ¿Por qué hay fiebre alta cuando hay virus o bacterias en algunos casos? Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Al elevar la temperatura, trata de eliminar el organismo que le está haciendo daño, pero al mismo tiempo se destruye también otro tipo de células que son buenas, ¿no? Entonces, por eso no es tan bueno tener temperaturas tan altas y se debe de controlar la temperatura, porque es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa generalizado, no es específico. Entonces, puede causarnos daño a nuestras células los incrementos altos de temperatura. Sangrado de la nariz y encías cuando se hace hemorrágico, y también hay hemorragias internas de órganos, y también podemos sangrar por los ojos, incluso por la boca.
y en general por las mucosas. Tenemos también chikungunya, los síntomas son muy parecidos, en este caso el dolor es más intenso en las articulaciones de pies y manos, dolor muscular, dolor de cabeza, manchas rojas, conjuntivitis, igualmente fiebre alta. Aquí el tema del dengue es que si tú tienes un dengue clásico, bueno, te recuperas alrededor de 15 días y puedes retomar tu vida pues normal, por así decirlo, ¿no? Ya generaste anticuerpos y ya tu cuerpo se recuperó. Si es dengue hemorrágico, bueno, es muy probable que tengas que hospitalizarte, que te tengan que atender y estar monitoreando. Pero una vez que te recuperas, pues al parecer no hay grandes secuelas, ¿no? En el caso de chikungunya, la recuperación es mucho más lenta. Y si deja secuelas, y las secuelas pues pueden durar varios años, varios meses o varios años. En el caso del dengue, te incapacita, es una enfermedad incapacitante que más o menos es una semana de incapacidad. Esto genera ausentismo en los trabajos y, bueno, pérdidas económicas también. No nada más es el tema de salud, ¿no? Es otro tipo de circunstancias que vienen arrastradas también por la situación social también y económica. En el caso de Zika, también es un virus, son ojos rojos, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, aftas, esa es la diferencia a lo mejor entre las demás, son esas manchas blancas que salen en la boca, que son dolorosas. La fiebre no es muy alta, a diferencia de las otras dos, hay dolor de espalda, sensibilidad a la luz, comezón, igual dolor de articulaciones, erupciones con puntos blancos y rojos en la piel. El tema del Zika puede ser un poquito más preocupante incluso que el chikungunya, porque en el caso de las mujeres embarazadas está comprobado y se ha relacionado mucho con microcefalia en los niños. Entonces, una mujer embarazada que vive en zonas tropicales tiene que cuidarse mucho y no estar expuesta a mosquitos por el posible contagio con Zika. Entonces, miren, en México tenemos 3 enfermedades en los trópicos de las cuales nos tenemos que cuidar. Claro que, bueno, es necesario un vector para ser transmitida. Si no existe el vector, no se pueden transmitir. Miren, aquí hay unas estadísticas para que se den una idea, porque con esto de que el COVID cada rato estamos viendo números de contagios, número de curados, número de fallecidos, bueno, también tenemos estadísticas para el tema del dengue. En México, aquí tenemos indicadores 2018 y 2019. Aquí se refiere, DNG significa dengue no grave, o sea, dengue clásico. Son 8,229 casos reportados. Acuérdense que no todos se reportan, entonces estos casos pueden ser incluso mayores porque muchos no se reportan, pero bueno, estos son los oficiales. Y en el 2019, vean la diferencia que hubo. Fue una alza increíble de casos de dengue. Algo sucedió. No se dieron las campañas de salud para control de dengue. Algo sucedió allí. Luego está el dengue con síntomas de alarma. ¿Qué quiere decir? Dengue ya pensando que se puede hacer hemorrágico. Ya son menos casos, si se fijan. Son 3,619 para 2018, pero vean la cantidad para 2019, también incrementa bastante. Dengue grave, ya hemorrágico, también es menos en el 2018, pero vean en 2019 cómo incrementan los casos si no se hace una buena campaña de control del vector, porque el tema aquí es controlar al vector, porque entre persona y persona no se contagia específicamente con la existencia del mosquito. Y mosquitos tenemos en las zonas tropicales, bueno, para echar para arriba. Los total de confirmados de no graves, con signos de alarma y graves, bueno, son 4,400 en 2018, pero vean en 2019 el incremento que se da, ¿no? Las defunciones, si se fijan, a diferencia de la malaria, por ejemplo, bueno, las defunciones son menores, afortunadamente. Sin embargo, los casos son muy altos, ¿no? De cualquier manera. Y la letalidad, bueno, es menor. Sin embargo, esto se presenta cada año. Y si esto lo sumamos, nos vamos a muchos años atrás,
pues ya el numerito ya se ve considerable, ¿no? De personas fallecidas y de personas contagiadas. Entonces, para que se den ahí una idea, el 69% de los casos confirmados corresponden a Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca. Bueno, tenemos también para 2020, ¿no? Ya el año en el que estamos, vean también las cifras, ¿no? Estamos con total de confirmados en la última semana, que fue, digamos, la semana 52, parece. No, la semana 22 es donde tenemos los resultados confirmados. Me parece que es, sí, es esa semana. Semana 23, es la semana 23 del 2019 y este dato es al 8 de junio del 2020, o sea, tiene justo un mes estas estadísticas. El 62% de los casos confirmados corresponden a Veracruz, Jalisco, Tabasco, Guerrero y Nayarit. Si se fijan, Jalisco es uno de los estados más afectados por temas de dengue. Bueno, otra de las plagas también importantes son las moscas y estas todo el mundo las conoce y están en las ciudades y en los lugares tropicales y en las zonas rurales. Las moscas están en todos lados y pueden transmitir más o menos 100 patógenos, incluyendo tifoidea y cólera. Ellas colectan los patógenos con sus patas y su cuerpo y su boca cuando se alimentan. Las enfermedades causantes de diarreas son la mayor causa de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Se estima que el número promedio de episodios de diarrea en niños menores de 5 años es de 1,000 millones al año. O sea, todavía mucho más que malaria y todavía más que dengue. Pero bueno, en este caso las enfermedades gastrointestinales hacen más daño a los niños, ¿no? Mueren más niños, en este caso por este tipo de enfermedades, y también la tasa de mortalidad es menor. De estos 1,000 millones al año, mueren 3.3 millones de personas, que generalmente en la mayoría de los casos son niños o personas ya muy adultas, pero generalmente los niños son los más afectados en este tipo de enfermedades. En sus patas pueden llegar a tener hasta 6 millones de bacterias. Imagínense lo que es eso, una sola mosca y es tan chiquita, ¿no? El mayor peligro lo representa el vómito. Ahorita vamos a ver cómo comen para que se den una idea de por qué contaminan tanto los alimentos, ya que está entre 8 o 16 veces más contaminado que el cuerpo. Hasta 96 millones de bacterias puede traer el vómito de una mosca. Bueno, así que piénsenselo, la próxima vez piensen si van a dejar que una mosca se pare en su plato, o en su pan, o en su refresco, porque todo eso que les acabo de decir es real y pueden llevar esa cantidad de bacterias. Y virus también, no solamente bacterias, pueden llevar de todo lo que puedan cargar ahí, bacterias, todo lo que sea, virus, priones, etcétera. Bueno, está también la fiebre tifoidea, que es otra de las enfermedades muy comunes. Es una infección bacteriana causada por la bacteria Salmonella typhi. El cuadro clínico, pues como siempre, las infecciones causan fiebres altas, ya sea por virus o por bacterias, siempre va a causar fiebres altas, sudoración profusa, gastroenteritis, que es inflamación del gastrodigestivo, obviamente diarreas, erupción cutánea, manchas, pero son planas, no son abultaditas de color rosáceo. Son los signos para saber si tienes o no tifoidea. Y bueno, las responsables de transmitirla, no porque te piquen, no porque te muerda, sino porque se posa en tus alimentos, donde, bueno, primero ella se posó en un lugar contaminado que tiene Salmonella typhi, después voló, se posó en tus alimentos y después tú consumiste los alimentos y así es como se hace la transmisión. Es una transmisión mecánica en este caso, no es como un vector.
Según las estimaciones más recientes de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 21 millones de casos y 222,000 muertes relacionadas con la fiebre tifoidea ocurren anualmente en todo el mundo. O sea, nos morimos de malaria, de dengue hemorrágico, de diarreas, ¿no? Y de tifoidea. Entonces, bueno, a esto vamos a irle agregando otras cositas. Y de COVID ahora, ¿no? También. Entonces, imagínense, en México, en el 2017 se reportaron 24,756 casos de fiebre tifoidea, mientras que en el 2018, hasta la semana 27 del reporte epidemiológico que obtuve, se han reportado 19,178 casos de dicha enfermedad, o sea, de fiebre tifoidea. Solo en México se reportaron esta cantidad de casos. Eso es porque la gente le gusta comer en la calle, taquitos, quesadillas, tlacoyos, pambazos, tamales, o sea, muchas cosas. Y generalmente en los puestos de comida en la calle, pues lo que siempre hay son moscas. Y también hay perros cerca y también de repente hay coladeras cerca, ¿no? Y a veces la persona que está preparando los alimentos, pues resulta que también está enferma. Entonces vamos a ver cuáles son las formas de contagio de estas enfermedades y por qué hay tantos casos. Bueno, pues la fiebre tifoidea se transmite principalmente por vía fecal oral. ¿Qué quiere decir? Que en las heces de las personas enfermas se encuentra allí la bacteria. Cuando una persona no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona infectada, es como adquirimos la enfermedad. Una de las formas en que se adquieren. Esto puede ocurrir en las familias a través de la suciedad de las manos del miembro de la familia que prepara los alimentos. Las moscas son un potencial transmisor mecánico, ya que si se posa en las superficies contaminadas, puede dispersar patógenos al volar y posarse en superficies que no están contaminadas. Y esto aplica para bacterias, virus, riquecias y todo lo que sea patógeno, no solamente bacterias. Miren, se posan en nuestras hamburguesas, en nuestro pan, en nuestro tlacoyo, en nuestra quesadilla. ¿Y cómo se alimenta una mosca y por qué la contamina? Aparte de que ya vimos que en sus patas y en su cuerpo puede llevar hasta 6 millones de bacterias y de muchos otros patógenos. Bueno, la mosca no tiene la capacidad de morder. Tiene un aparato bucal succionador. En la punta tiene una especie como de esponja y no puede comer alimentos sólidos, solamente puede alimentarse de alimentos líquidos. Entonces, ¿qué hace? Cuando no hay un líquido, no hay un alimento semilíquido o que pueda ella consumir, bueno, lo que hace es regurgitar o vomitar todo lo que tiene en el estómago, todo lo que tiene, que entre ellos son enzimas, generalmente son enzimas, y también ahí van todas las bacterias y virus que pudo haber colectado en lugares donde se estuvo alimentando. Bueno, todo eso lo regurgita para que si es un alimento sólido se licúe. Esas enzimas que ella vomita hacen el efecto de licuar, de deshacer los tejidos de los alimentos. Y después, una vez que ese proceso se da, ella ya puede succionar el alimento ya líquido. ¿Por qué creen que las moscas van y regresan al mismo lugar? Bueno, pues porque vomitó y como no es un proceso inmediato, pues se tiene que esperar un ratito a que se licúe ese alimento y entonces se va, pero siempre está regresando al mismo lugar, porque sabe que ahí es de donde se va a alimentar. Bueno, pues hay otro tipo de organismos que ya no son insectos, ya son en este caso vertebrados, ¿no? Roedores en particular, que también son un problema de salud pública y lo han sido desde hace mucho tiempo, desde siempre, ¿no? Y bueno,
estos organismos o estos animalitos son capaces de contaminar e inutilizar grandes cantidades de alimento. Por ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar hasta 1000 kilos de producto en 15 días. Y de esto, solamente una cuarta parte es recuperable. Entonces, no nada más es el tema de transmisión de una enfermedad, también es el tema de contaminación de alimento. También tienen un gran potencial para la transmisión de enfermedades, como vector, de alguna manera se le podría llamar así. Ahorita vamos a platicar por qué se le podría decir como un tipo vector, ¿no? Bueno, la contaminación por roedores, para que se den una idea. En un año un roedor produce más o menos 18,000 deyecciones, una rata, y de 18,000 a 36,000 deyecciones un ratón. Estos aproximadamente son 6 litros de orina, que eso para la industria alimentaria es desastroso, ¿no? La contaminación por orines o por heces de roedores. Y más o menos pierden alrededor de 300,000 pelos. Entonces también hay temas ahí de inocuidad, ¿no? En donde hay tolerancia en las harinas, sobre todo de maíz, por ejemplo, que hay una tolerancia de no sé cuántos números de pelo de roedor por no sé cuántos kilos de masa de maíz, ¿no? Pero imagínense, la tolerancia debería ser 0, pero si hay una tolerancia de cierta cantidad, ahorita no recuerdo cuánto, pero imagínense todo lo que puede producir una plaga, no solamente en tema de transmisión como vector o transmisión mecánica, sino también la contaminación por sus excretas. Esa orina y esas heces pueden llevar también patógenos. Hay una enfermedad que es muy, muy peligrosa para nosotros, que precisamente se puede transmitir por los roedores, por la orina del roedor. Si tú tomas o agarras una lata contaminada con esos orines, te vas a enfermar de esta enfermedad, valga la redundancia, y puedes morir. De hecho, yo conocí apenas a una persona, un ex compañero de trabajo, que estuvo hospitalizado, que casi perdía la vida por esta enfermedad. Ahorita la vamos a mencionar. Pero hay otra enfermedad también muy importante y muy relacionada históricamente a los roedores, que es la peste negra o la peste bubónica, o la peste negra, que también le llaman por los síntomas que se daban. Es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que no la tiene como tal, que no la transmite la rata como tal, en ese sentido, sino bien la pulga de la rata. La pulga de la rata se alimenta de la sangre de la rata, obviamente la rata tiene Yersinia pestis, obviamente también está enferma, y después la pulga nos pica a nosotros. Y al mordernos a nosotros la pulga nos transmite la bacteria Yersinia. Así es como se propagó la enfermedad de la peste bubónica. Esta enfermedad afectó a Europa en el siglo XIV aproximadamente, y alcanzó su punto máximo entre los años 1347 y 1353, matando a más de un tercio de la población europea. Entonces, obviamente, pues en ese tiempo no se tenía el conocimiento y la tecnología que hoy tenemos en cuanto a medicina y todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, y que gracias a eso se ha podido erradicar de varios países y se ha podido controlar, y ya la gente no muere de este tipo de enfermedades. Incluso la varicela, igual, que bueno, esa no está relacionada a insectos necesariamente, pero ya hay vacunas para algunas enfermedades y ya no son mortales, ya no son de tanto peligrosidad. Sin embargo, a pesar de toda esa tecnología, de todos esos avances médicos, miren dónde nos estamos encontrando. En situación de quedarnos en casa, para algunos quizá ya están saliendo, que tienen semáforo naranja, ¿no?
pero algunos llevamos más de 3 meses guardados en casa para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que nos está acosando. Aún con todos los avances y aún por todo lo que hemos pasado y que hemos de alguna manera vencido algunos patógenos y algunas plagas, nos enfrentamos ahora a un reto, yo creo que de los más fuertes que ha tenido la humanidad en los últimos 20 años, quizá. Entonces se calcula que unos 25 millones de personas murieron por peste solo en Europa. O sea, falta contabilizar los 40, 60 millones en África y en Asia. Los efectos de las pandemias de peste influyeron en el desarrollo social, político y económico de la humanidad. ¿Les suena eso? ¿Les suena un poquito eso de que influyeron en el desarrollo social, político y económico de la humanidad? A mí me suena un poquito. Una enfermedad que ha influido decisivamente en el transcurso de la historia. Yo creo que en unos años, en unos 100 años o más, la gente va a estar hablando de, además de peste bubónica, del SARS o el COVID-19, del coronavirus, ¿no? Lo que nos está quejando ahora. Entonces vean todos los patógenos, todas las plagas que nos afectan y que de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista biológico estrictamente, es control de poblaciones, ¿no? Si lo vemos de esa manera, pero como nosotros somos seres pensantes, seres sensibles, seres que vivimos en sociedad y todo eso, obviamente cambia totalmente el concepto de la enfermedad y el tema biológico y natural, ¿no? Imagínense si no hubiera habido esas enfermedades o si no hubiera esas enfermedades, ¿cuánta población habría?